Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Continuamos nuestro estudio Renueva tu mente con la lección número 6. Ahora respondiendo a la pregunta, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, la moralidad. Vamos a ver este estudio en 4 puntos. El primero de ellos es el papel de la conciencia. El segundo, las características de la verdad. El tercer punto, el problema del mal. Y el cuarto punto, lo que Dios ha planeado para terminar con el mal. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque podemos ahora considerar tu palabra, Señor, ser instruidos por ella. Te pedimos que vayamos creciendo en ver las cosas como tú las ves y no como las ve el mundo, porque tú ves las cosas conforme a tu justicia, tu santidad, tu sabiduría infinita, Señor, también tu amor y tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos entender lo que tú quieres que sepamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces el papel de la conciencia. Todos hemos dicho o escuchado juicios morales, diciendo esto es bueno, esto no es bueno, esto no es justo, esto no está bien. Esto es porque somos personas morales. Y esto es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Él nos creó como Él es y Él es un ser moral. El apóstol Pablo lo explica así en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, versículos 14 y 15, que dice como sigue. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es algo que Dios ha puesto en nosotros y que nos ayuda para entender lo que es bueno y lo que es malo. Dios también nos ha dado su palabra y también, si hemos creído en Él, nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos entender esa palabra y para que podamos entender su voluntad. La conciencia no depende de la voluntad nuestra, sino refleja el carácter de Dios. Aunque algunos digan, pues yo hago estas cosas porque soy así, eso delante de Dios no es válido. Tenemos esa conciencia puesta en nuestros corazones que refleja el carácter de Dios. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que Dios es santo. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. También en el Salmo 89, versículo 14 dice lo siguiente, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y en la lección 4 vimos que la conciencia nos habla de la existencia de Dios. Si el hombre fuera el producto de la evolución, no podría tener esta conciencia. El hombre tiene conciencia porque es un ser moral y es un ser moral porque fue creado por un Dios que es moral. Ese Dios, ese alguien que nos creó, se ha revelado finalmente a nosotros de manera completa en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo que Él había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y esas palabras que leímos del Salmo 89 plenamente se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Levítico, se habla de sacrificios por el pecado y se dice de pecados por hierro o por ignorancia. Y David en el Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Debemos dar siempre gracias a Dios, hermanas, porque el perdón de Dios que nuestro Señor Jesucristo logró con su sacrificio en la cruz, la justificación que ha resultado de ese sacrificio de Cristo cuando creemos en Él, no está basado en los criterios de nuestra conciencia, está basado en los criterios de la santidad, de la justicia de Dios, que son infinitas.
Por eso ese cimiento de Dios que está basado en la justicia, en el juicio, y que para nosotros ha venido a ser ahora un trono de gracia, pero es una gracia basada en la justicia, que nunca cambiará eso porque está establecido precisamente sobre ese cimiento y es un cimiento firme e inmutable. Gracias a Dios porque todos nuestros pecados, aún los que nosotros no ignoramos porque nuestra conciencia no alcanza a entender todas las cosas. Y gracias a Dios porque tenemos su palabra para ir aprendiendo, para ir entendiendo, y su Espíritu Santo, el cual cuando nosotros pecamos se contrista y nos guía al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Gracias a Dios porque allí obtenemos el perdón cuando pecamos como hijos de Dios. Y gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo es el que vino a revelar al Padre y dice que Él es el que está lleno de gracia y de verdad. Bendito sea su nombre. El segundo punto es las características de la verdad. Jesús encarnó y personificó la verdad. El Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús es la verdad, y la verdad y la moralidad son inseparables. No debemos entender que cuando hablamos de la verdad hablamos de reglas. Las reglas pueden cambiar, pero las verdades en que se basan estas reglas no cambian, son inmutables. Así dice Santiago versículo 17 en el capítulo 1, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Por ejemplo, en algunos lugares hemos visto que se construye bajo las torres de alta tensión. Hay una regla de que no se debe construir más que a una cierta distancia de separación de esas torres. El principio que se sigue ahí es la protección de la vida, por eso es un peligro. Es un peligro construir en esas zonas y esa es una regla que depende de esa verdad. La protección de la vida humana, que es sagrada, es una verdad inmutable. Una regla puede cambiar la cantidad de metros a que hay que construir, pero la verdad de lo sagrado de la vida humana es una verdad que no cambia. También en los libros del Pentateuco se habla todas las telas, colores, materiales que debían usarse en las vestiduras de los sacerdotes, en la construcción del tabernáculo. Y esas cosas ya no son aplicables ahora, pero nos hablaban de la verdad, de la santidad de Dios, y nosotros vemos que eso no cambia. Dios es santo y nunca dejará de ser santo, y se nos manda a nosotros: sed santos porque vuestro Dios es santo. La segunda característica de la verdad es que es prescriptiva o mandatoria. O sea, es una obligación cumplir lo que Dios nos dice en su palabra y no está a nuestra elección. Él es nuestro creador, tiene derecho soberano sobre nuestras vidas. Además, es un Dios amoroso que nos ama y que entonces lo que Él nos manda es para nuestro bien. La tercera característica de la verdad es que es objetiva. No depende de que una persona la diga o la crea o la obedezca. Por ejemplo, algunas personas dicen, pues lo importante es creer en cualquier cosa, en cualquier Dios. Lo importante es tener fe y eso es lo que le puede salvar a cualquiera, la fe. No importa en quién deposite su fe. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 12 dice: porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no depende de que alguien lo crea o no, esa es la verdad de Dios. Jesús es el único camino para la salvación. Otra característica de la verdad es que viene por revelación.
Podemos descubrir o llegar a conocer la verdad, pero no la podemos inventar. La verdad es lo que Dios ha revelado en su palabra, que es la verdad. Y eso Dios lo ha revelado en su creación. Muchas de las leyes todas las leyes que rigen la creación, Él se ha revelado por medio de ellas en ella, ¿verdad? En lo que ha hecho. Y otras cosas por nuestra conciencia, otras cosas por su palabra, pero es la revelación de Dios. Podemos llegar a conocerla, pero no es producto de nuestro conocimiento, sino de que Él la ha revelado. Otra característica de la verdad es que es exclusiva, echa fuera el error. Dos afirmaciones acerca del mismo asunto en el mismo sentido no pueden ser verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús solamente es un hombre. La palabra de Dios dice ahí en 1 Timoteo 3:16, Jesús es Dios manifestado en carne. O en Juan 1:14 dice que aquel verbo que era Dios se hizo carne. Entonces, una de las dos afirmaciones es falsa y nosotros sabemos que la verdadera afirmación o la verdad es que Jesucristo es Dios manifestado en carne, es decir, es Dios y es hombre. Y esto es afirmado en toda la Escritura. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice de quienes son los patriarcas, hablando de Israel, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, dos afirmaciones sobre la misma cosa que son contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esta es una ley que se usa inclusive en la ciencia, la ley de la no contradicción. Otra característica de la verdad es que es universal, trasciende todas las culturas y todos los tiempos. No depende de que una sociedad esté más o menos desarrollada o que esté en cierta parte de la Tierra, del globo terráqueo. Toda la verdad es la verdad de Dios, no importa quién la diga ni qué cultura la defienda. En cambio, la mentira, el que es su padre y en quien está anclada la mentira es en Satanás, como dice Juan 8:44, que él es desde el principio, ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El tercer punto es el problema del mal. Este es un dilema que se le ha presentado a teólogos, filósofos, pensadores y a todos nosotros en algún momento ha llegado a nuestra mente. ¿Cómo es posible que exista en el mundo tanto dolor, tanta maldad, tanto sufrimiento, si sabemos de un Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnibenevolente, o sea que es todo bondad? Y se ha tratado de contestar a esta cuestión de tres maneras, fuera de la revelación bíblica, ¿verdad? Uno, limitando a Dios, diciendo que Dios es finito. Otro, dicen que, pues sí, que Dios no existe, abiertamente niegan a Dios, y muchos otros niegan la realidad de la existencia del mal. Un famoso escritor cristiano que tenía raíces ateas y antes de conocer al Señor sufrió la pérdida de su esposa, dice que el mayor sufrimiento que tenía, que se le presentaba, no era tanto la pérdida de su esposa, sino pensar que acaso sí existía Dios, un Dios en el que él no creía, pero que ese Dios podría ser una especie de monstruo. Y pensaba él, si esto es así, es peor que si Dios no existiera. Y realmente esto es cierto, ¿verdad? Si Dios fuera un ser malvado, pues sería mejor que no existiera, ¿verdad? El problema del mal se puede plantear de la siguiente manera. La existencia del mal, ¿verdad? Vienen aquí 6 puntos. Número 1, Dios existe. Número 2, Dios es omnipotente. Número 3, Dios es omnisciente. Número 4, Dios es omnibenevolente, todo bondad.
Número 5, Dios creó el mundo. Y número 6, en el mundo hay pecado y como consecuencia el mundo está lleno de dolor y de sufrimiento. Y podemos volver a la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que un Dios que tiene estas características, que es bueno, omnipotente y omnisciente, haya creado un mundo donde existe esta maldad, este sufrimiento, y que no acabe con él si tiene poder para destruir el mal? ¿Por qué todavía el mal existe entre nosotros? Podríamos tomar varios caminos, podríamos afirmar que Dios existe y que el mal existe, pero quizá Dios no quiere hacer nada respecto al mal, entonces que Dios no es bueno. Que tal vez Dios quiere eliminar el mal, pero no sabe cómo, y en ese caso Él no es omnisciente, o que quizás sabe qué hacer, pero no puede lograrlo, es decir, que Él no es omnipotente. Ahora, ninguna de estas opciones es válida a la luz de la revelación de las Escrituras. Pero vamos a ver estas opciones. Realmente cualquier explicación solamente puede caer dentro de estas siguientes opciones, que son 4. La número 1, que Dios es finito. Algunos resuelven este dilema diciendo que Dios no es todopoderoso o no es omnisciente. A esto se le llama teología abierta. Dicen que Dios no sabe las cosas de antemano, sino que le van sorprendiendo conforme ocurren y reacciona a las circunstancias según su sabiduría. Pero se podría decir entonces que Dios va aprendiendo, que no es perfecto en conocimiento. Este se le llama también deísmo finito. No, pues no es una verdadera solución, porque si el mal está fuera del control de Dios, fuera de la capacidad de Dios para controlarlo o terminar con él, pues entonces este va a ir creciendo hasta destruir todo, inclusive pues a este Dios que en realidad podríamos decir pues no es tal Dios, porque no tiene esas capacidades que debería tener un Dios que creó todas las cosas. La opción número 2 es que Dios no existe. El mismo escritor que después se convirtió era ateo, que dijo que si Dios fuera un monstruo sería peor que si no existiera. C.S. Lewis, e ilustra esta opción diciendo que al afirmar que Dios no existe es como cortar la rama sobre la que uno está sentado. Si Dios no existe, entonces no hay ninguna ley moral con la cual pueda juzgarse las circunstancias que se consideran malas. Podríamos concluir que si Dios no existe, entonces el mal tampoco existe. Nada es bueno ni nada es malo. Si los seres humanos somos producto de la evolución, igual que los animales, como se plantea, ¿verdad?, en la teoría de la evolución, entonces nada tiene valor, ni la vida humana. Podemos ser antropófagos si queremos, la vida humana no tiene valor, aunque algunos apelan a decir que aunque Dios no exista, podemos hablar de esta dignidad humana y tener el concepto del bien y el mal. En realidad, lo único que provee un fundamento para la dignidad humana y la moralidad, es decir, el concepto del bien y del mal, es la existencia de Dios. Por tanto, solo afirmar que Dios no existe no soluciona el problema del mal. La opción número 3 es que decir que el mal no existe. Algunos afirman esto, pero pues realmente nadie puede poner esto que sea que se pueda aceptar como una creencia. No puede ponerlo en la práctica en la vida real. Es como si el mal no existe, no existe el dolor. Podemos cortarnos una mano y sin ningún problema, porque lo que pensamos que es dolor en realidad no es nada, no existe el mal. Es como lo que afirma la ciencia cristiana, esa supuesta revelación de Dios que se le dio a cierta persona.
de nombre Mary Baker Eddy. Dice que toda la enfermedad, todo el problema está en la mente, pero pues realmente esas personas que pertenecen a esta secta o que creen esto, también se enferman y mueren. Entonces no se puede establecer ninguna ley ni un sistema para mantener la justicia si el mal no existe. No hay ninguna razón para que existan todas las instituciones humanas que están destinadas para remediar el mal o para detener la acción de los malvados. Como una vez un apologista cristiano le comentó a un estudiante que lo interpelaba, lo cuestionaba, hablando de que no existe el pecado, no existe el mal, le preguntó: ¿cierras tu puerta por las noches? Y este estudiante no supo qué contestar, puesto que la violencia que existe en todos los lugares pues nos obliga a cosas como esas, ¿verdad? Cerrar nuestra puerta, contratar sistemas de seguridad, protegernos. El mal es una realidad que no puede ser negada. La opción número 4 es el teísmo bíblico, es decir, lo que la palabra de Dios revela acerca de este dilema. Y la palabra de Dios es muy clara al afirmar las dos cosas: el mal existe, Dios existe. Inclusive dice que Dios tiene control sobre el mal, y conocemos el pasaje de Romanos 8:28 donde dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para los que creemos en Dios, todas las cosas que ocurren en nuestra vida pasan por las manos de Dios, vienen de la mano de Dios a nosotros, por tanto no pueden ser malas. Es cierto, el mal existe, pero Dios aún lo usa para cumplir sus propósitos en nosotros, para transformarnos, por lo cual, a final de cuentas, no resultan un mal para nosotros, sino una bendición en las manos de Dios conforme a su propósito. Ahora, cuando Dios haya cumplido sus propósitos plenamente, entonces también el mal terminará, el mal tendrá un fin. El programa de Dios para redimir todas las cosas, primeramente a los hombres y luego toda la creación, finalmente concluirá, y cuando este programa termine, también el mal será eliminado de manera definitiva. Gracias a Dios. Finalmente, hermanas, el cuarto punto es una breve historia bíblica de la victoria sobre el mal. La Escritura presentan desde el inicio a Dios como el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, incluido el hombre, y una creación perfecta, el hombre sin pecado. Y al terminar esta creación, dice que vio todas las cosas que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Esto dice Génesis 1:31. Después vino la caída, la desobediencia del hombre al comer del fruto que Dios había prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vino la caída, la vergüenza, el ocultarse de Dios, pero inmediatamente Dios toma provisiones. Primero hace una promesa en el versículo 15 donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa promesa se tipifica inmediatamente también en el mismo capítulo 3, versículo 21, donde se dice que esa simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, tendría que morir en nuestro lugar. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre para prefigurar la salvación en la manera en que habría de realizarse en la cruz. Pero también Dios habló del dolor y de la muerte, habló de cómo habría maldición sobre la tierra, espinos y cardos, dolor, trabajo, volver al polvo. En el versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en el versículo 22 explica la razón y dijo:
Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se deja ver desde el principio que este dolor, este sufrimiento y aún la misma muerte eran parte del propósito de Dios para la salvación, para la redención. El capítulo 8 de la carta a los romanos lo explica muy bien y hace una comparación de que el estado original del que cayó Adán sería superado por lo que se alcanzaría mediante la redención. El versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sigue diciendo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y el capítulo 5 de la misma carta a los romanos, en su primera parte que nos habla de la justificación, y en la segunda parte que nos habla precisamente de Adán y de Cristo, usa frecuentemente las expresiones mucho más, mucho mejor, mucho más ahora, hablando de que lo que Dios hizo después de la caída del hombre no solamente fue volverlo a un estado original que había perdido, sino llevarlo a un estado mucho más alto de mayor bendición y en una participación no solamente de la vida que Dios le había dado, sino ahora de la vida eterna y de la gloria de Dios. El final de la historia lo encontramos en Apocalipsis 21-22. Allí se nos presenta cómo los humanos van a ser glorificados, así como toda la creación, y viviremos en un mundo donde el mal ya no existirá. El siguiente bosquejo nos permitirá ver cómo hay un sistema, un método establecido en la palabra con respecto a la existencia y a la desaparición del mal. En Génesis 1:31 se nos presenta la creación donde no existe el mal. Después, en Génesis 3:6-7, viene la caída y el mal entra en el mundo. En Génesis 3:15-21 se nos presenta la redención y una promesa de redención y una ilustración de que la redención sería mediante derramamiento de sangre. En Apocalipsis 21:1-4 y en 22:3, la glorificación y cómo el mal desaparecerá. Este pasaje vamos a leerlo, los demás ya los hemos leído. Apocalipsis 21:1-4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de libre albedrío. Sin embargo, el hombre usó esta libertad para elegir el mal, y su voluntad quedó esclavizada al pecado. Así dice 2 Timoteo, capítulo 2, 25 y 26. También el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Quiere decir que el pecado no existía en el mundo, tuvo su inicio. Paradójicamente, la maldad entró al mundo como resultado de algo bueno, la libertad que Dios le dio al hombre de elegir. Ahora, todo esto no ha tomado por sorpresa a Dios. Dios ha usado las cosas que se han presentado como consecuencias del pecado para sus propósitos y para su gloria. Y nosotros mismos usamos esto también. Por ejemplo, a los niños cuando empiezan a caminar los dejamos que se caigan para que aprendan y vayan adquiriendo seguridad. Hacemos cosas
dolorosas a veces, de disciplina, de trabajo, para conseguir un fin mejor, un mayor bien. Ahora, una ilustración de esto muy clara en la Biblia es la vida de José, cómo él fue vendido como esclavo por sus hermanos, todo lo que él pasó, acusaciones injustas, cárcel y olvido de personas que él había beneficiado, pero finalmente llegó a ser el segundo de Faraón, y Dios usó todos los sufrimientos de José para que su familia, que en ese tiempo era el pueblo de Israel y de donde vendría esa simiente que traería la redención a los hombres perdidos, Jesucristo. Dios usó todos los sufrimientos de José para tener ese bien mayor. Cuando su papá murió, sus hermanos pensaron que él se iba a vengar y le dijeron, ¿verdad?, que Jacob había dado órdenes para que no lo hiciera así. A esto a José le causó pues tristeza, ¿verdad? Y llorando, él les dijo, cuando vinieron a él, dice, vinieron también, versículo 18 en adelante, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto está en Génesis de 50, el último capítulo de Génesis. José dijo, ¿soy yo acaso en lugar de Dios? Él reconoció que Dios había ordenado todos los pasos de su vida, incluido el sufrimiento. Y si nos preguntamos si valió la pena todo ese sufrimiento para lo que se consiguió, tendríamos que decir, claro que valió la pena. Hace poco un hermano me compartió, un hermano pastor, algo que me impactó. Él era el único convertido en su familia, estaba recién convertido y una tía le recriminaba siempre que porque había abandonado la fe de sus padres. Pero un día que la hija de esta tía enfermó, ella lo desafió, le dijo, ora a tu Dios a ver si puedes sanar a tu prima. Entonces él dijo, déjame preguntarle a Dios. Y fue y oró y sintió que Dios le dijo claramente, ora por ella. Y le dijo, Señor, voy a orar por ella, tú la vas a sanar y van a ir a dar gracias a la Virgen. Y esto lo hizo 3 veces hasta que finalmente pues fue, pero sí le decía a Dios, vas a ver cómo ellos van a ir a dar gracias a la Virgen. Entonces él oró por ella, pero primero le dijo a su prima, Dios, voy a orar por ti, Dios te va a sanar, pero no vayas a dar gracias a la guadalupana. Y Dios la sanó, y ella, su mamá y ella fueron y dieron gracias a la Virgen. Y él le decía a Dios, te lo dije. Yo le creo a este hermano, no tengo por qué no creerle, creo que Dios sigue hablando a sus hijos. Y entonces Dios le dijo, mis propósitos no eran para tu tía ni para tu prima. Yo tengo propósitos para ese niño que si ella no hubiera sanado, no hubiera nacido. Qué cosa tan impactante es que a veces nosotros estamos viendo, tenemos nuestra visión de lo que está pasando en nuestra vida, pero no podemos ver lo que Dios ve. Y pues no hay duda de que el mayor ejemplo de cómo Dios usa lo malo para obtener bien conforme a sus propósitos que la vida de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido crimen más horrible durante toda la historia humana que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entregado por manos de inicuos, ¿verdad? Dice así Hechos 2, 22 y 23. Y en Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado, determinado que sucediera. Y qué mayor bien, hermanos, que la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha logrado para nosotros, saliendo del mayor mal que la humanidad pudo haber hecho, el crimen más atroz de toda la historia,
fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí ha salido nuestra salvación y de ahí saldrá finalmente la gloria de Dios que establecerá finalmente en este mundo para terminar con todo el dolor, con todo el sufrimiento. Una última cosa, hermanas, el hecho de que nosotros conozcamos estas cosas no debe hacer que le demos a las personas respuestas simplistas y a veces insensibles cuando ellas están atravesando por el dolor, por alguna pérdida, y nosotros podemos hablar de estas cosas sin tratar de ver que de cualquier manera las pérdidas son pérdidas y el dolor es el dolor, y aún nosotros mismos lo sentimos cuando tenemos pérdidas. Tenemos el gran consuelo y la bendición de saber que todas las cosas están en las manos de Dios. Gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por esta maravillosa verdad, Señor, que tú nos revelas en tu palabra, Señor, acerca de tus propósitos, de tu poder, de tu providencia, de tu increíble bondad y sabiduría y poder para hacer que todas las cosas que pasan a tus hijos, Señor, resulten para bien. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas.